¿Te ha pasado que cuando estás creando tus instrumentales necesitas una textura diferente a los sonidos que ya tienes? Y esto se crea muchas veces con plugins externos que son de paga y son algo caros, como el Retrocolor, etcétera, etcétera. Hay diversos plugins, pero en esta ocasión yo quiero mostrarte cómo lo puedes implementar con plugins de FL Studio y de forma bastante rápida y sutil. Entonces, si te interesa esto, pasemos a la pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Comenzamos y para ponerte en contexto quiero que veas o escuches la diferencia entre los procesos que vamos a ver y sin los procesos. Esto es sin. Y vamos a escucharlo ahora con los procesos. Esto es lo que vamos a poder crear y vamos a empezar. Te voy a explicar rápidamente lo que tengo aquí. Tengo estos dos sintetizadores de color azul que van a un bus, en el cual simplemente añadí compresión, que si no sabes cómo explotar este compresor al máximo, te dejo un video aquí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es en el primer sonido, vamos a utilizar primeramente lo que es overdrive, que estos procesadores lo que suelen utilizar es añadir distorsión o saturación. Pues aquí lo vamos a hacer con este proceso. Entonces, añadiendo overdrive, simplemente le vamos a añadir más carácter al sonido. La perilla grande es la que le va a dar el carácter y el post gain simplemente, si te fijas que cuando aumentas el preamp, pues va a añadir más ganancia. Entonces simplemente recuperamos. Entonces a partir de aquí añadimos simplemente saturación. Luego para hacerlo sonar más retro vamos a quitar frecuencias bajas y altas con un filtro. Si te fijas es bien suavecito. Estoy utilizando ahí el filtro para hacerlo sonar así. Lo hace más suave, lo hace más oscuro. Después de eso, añadir una reverberación que le va a añadir bastante carácter, también le va a añadir espacio. Cortando un poco de frecuencias bajas es muy importante. Aquí le dejé el high cut normal y el damping para que le dé esa frescura en las notas altas que resalte más. Aquí entra lo interesante y que nos va a gustar bastante. Vamos a utilizar el Fruity Delay en inserto. ¿Por qué? Porque vamos a automatizar lo que es la perilla de input. En Delay Time yo te recomiendo que lo ajustes al criterio que es tu track. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tempos y diferentes ritmos. Entonces en este caso, en el tiempo, en el mío, que encajaba perfectamente en el 4. Te recomiendo que utilices la perilla de paneo para la señal que va a entrar al delay se panee y también utilicemos el ping pong mode para que empiece a hacer ese intercambio de L y R. Utilizamos el filtro, utilizamos el bit reduction, añadimos distorsión y esto de diffusion lo que hace es que se haga más espacioso y el tono lo hagamos un poco más oscuro. Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho, crear la automatización y una vez creado lo que hice fue aquí nada más quiero que se note en esta nota del piano. Entonces cuando reproduce lo que va a hacer el delay es meter la señal y va a sonar. Mira, vamos a escuchar y a ver visualmente cómo se mueve esta perilla. Ese sonido robótico es por el Sampler Raid. Aquí ya te recomiendo que lo estés modificando, moldeando a tu gusto. El wet también a tu gusto y a tu criterio. Entonces, ahí está. Nos vamos a los segundos sintetizadores que son estos.
Aquí vamos a hacer prácticamente algo muy similar. Entonces yo tengo esto, vamos a empezar con los procesos y los procesos son de nuevo saturación. Si te fijas, aquí tengo esta saturación para que suene de esta forma. Un poco más roto. Ahora voy a añadir un delay para añadir ese campo estéreo. Y aquí entra lo interesante, volví a aplicar el mismo criterio, saturación, bit reduction, filtro, diffusion, paneo, pero ahora aquí cambié el tiempo del delay. Si te fijas, en 2 suena muy bonito, y también el wet lo dejé al 100%, pero automaticé el wet, que es en esta sección de aquí. Podemos apreciar que en esta sección el wet, más bien si el wet del input entra y luego baja para que nada más entren los acordes. Vamos a escuchar y se quede esa repetición. El feedback lo dejamos a la mitad. Pero si notas, en este espacio que tengo yo aquí, se siente como ya vacío, como que ya hay algo que hace falta. Yo lo voy a llenar con reverb, entonces vamos de nuevo con eso. Voy a añadir lo que es otro delay para darle ya la textura a lo que es el sintetizador, pero este no automatizado, este lo voy a dejar estable. Este, si te fijas, va a offbeat, es en tiempo 3 y prácticamente es lo mismo, nada más aquí no le puse el bit reduction o el sample rate para que sea lo más oscuro posible. Por eso utilicé el filtro, el ping pong, y lo paneé al otro lado. Aquí ya le da esa textura como si tuviera más groovecito. Entonces, si yo lo desactivo, vamos a escuchar cómo suena. Puedes notar el espacio que tenía yo con un silencio lo está rellenando este delay. Ahora voy a utilizar lo que es otro ecualizador para filtrar la señal y suene mucho más suave. Puedes notar el filtro de las frecuencias altas hace que también el delay pues se sienta más oscurito, más suave. Por eso lo apliqué después. Y ahora sí voy a utilizar lo que es el reverb, pero automatizado. Si te fijas, tiene un decay bastante largo, casi no corte bajos. Le di mucho alto y está automatizado para que dé esa sensación. Está automatizado junto con esto lo que es la sección de wet. Vamos a ver. Entonces así va a sonar. Puedes notar que ya llenamos ese espacio, ese silencio que teníamos simplemente con estos pasos. Entonces, recuerda, el primer delay le vas a automatizar, el segundo, que es el que se queda, y la ecualización para hacer más suave, y la reverberación automatizada te da ese contraste. Entonces está muy bonito porque la reverb incluso va a agarrar lo de los dos delays. Entonces eso también es importante, el posicionamiento de los plugins, que si no sabes sobre flujo lógico o el posicionamiento de los plugins, también va a aparecer un video aquí arriba. Entonces ya en contexto, teniendo estos dos, suena así. Ahora lo vamos a escuchar ya con todos los elementos de la producción.
prácticamente con estos plugins nativos de FL Studio y con estas automatizaciones que no te llevan mucho tiempo, no vas a tener que desembolsar tanto dinero o incluso poner en peligro tu equipo con el que trabajas por algo de virus o por cualquier cosa. Entonces, simplemente con estas técnicas vas a poder trabajar perfectamente bien y crear estas texturas que estos plugins te ofrecen, pero ahora tú ya lo sabes hacer desde cero y ajustarlo a tu criterio. Ya no te vas a limitar también a los parámetros que te dan esos plugins. Entonces, pues bueno, comenta aquí abajo si tienes algún plugin gratuito que pueda hacer esto para que a los demás productores les pueda funcionar, o qué otros procesos puedes utilizar o utilizas para nutrir más esta comunidad. Entonces, pues bueno, te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online, por si te interesa todo este proceso de mezcla y máster. Puedes contactarme, aquí abajo en descripción está mi correo, al igual que mi Instagram. Pide información y yo te respondo con mucho gusto. Y ahora sí, sin más que decir, solamente practica, estudia y trabaja, genera tu propio conocimiento y nos vemos en otro video.